¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Marquitos sobre el estudio de GCP. En el capítulo de hoy vamos a ver las unidades organizativas de Google y vamos a ver cómo actúan como contenedores lógicos que me permiten a mí organizar todos mis usuarios dentro de una jerarquía para poder aplicar políticas diferentes. Luego ya según la función, departamento, ubicación, etcétera, etcétera. Os voy a detallar de varias formas lo que son las unidades organizativas y qué es lo que podemos hacer con ellas y la relación que hay entre las unidades organizativas de Google Workspace, admin.google.com, con las posibles relaciones que pudierais pensar que tiene o no con IAM. Eso lo vamos a ver en detalle para que quede muy clarito. Estamos en la consola de admin.google.com. Esa es la consola de administración de Google Workspace o Cloud Identity. Desde ahí que administramos. Ya sabemos que podemos administrar los usuarios de nuestro dominio, los grupos, las aplicaciones, dispositivos, políticas de seguridad y las unidades organizativas. Y dentro de lo que es una unidad organizativa, vamos a verlo, como os he dicho, como un contenedor lógico, pero que forma parte de la jerarquía de organizar usuarios en Google Workspace o Cloud Identity, para luego aplicar configuraciones específicas. Imaginaros que tenemos carpetas dentro de carpetas donde metemos usuarios y a cada carpeta le podemos aplicar diferentes reglas. Podríamos verlo eso como una unidad organizativa. Una unidad organizativa es una forma jerárquica de organizar usuarios en Google Workspace o Cloud Identity. ¿Para qué? Para aplicar configuraciones específicas. Vamos a ver exactamente qué es lo que podemos hacer con las unidades organizativas en admin.google.com. Y digo admin.google.com porque las políticas que vamos a ver y que vamos a aplicar, que se pueden aplicar a nivel de unidad organizativa, esas políticas solo sirven para controlar lo que son las aplicaciones y servicios de Google Workspace. Es decir, las políticas que nosotros apliquemos a nivel de seguridad de aplicación y servicio dentro de admin.google.com en nuestras unidades organizativas no son para Google GCP, simplemente son para Google Workspace. Por ejemplo, desactivar para la unidad organizativa de recursos humanos YouTube, pero mantenerlo activo para la unidad organizativa de marketing. Otra política de seguridad podría ser requerir el doble factor de autenticación para la unidad organizativa de security o bloquear aplicaciones no aprobadas en la unidad organizativa de IT. También podríamos aplicar restricciones a dispositivos móviles. Otra política bastante interesante son la de las configuraciones de los dispositivos, políticas de Chromecast, Android, iOS, etc. Permitir acceso solo a ciertos dispositivos por unidad organizativa y también la asignación de licencias y aplicaciones. Vamos a dar licencias de Google Vault, por ejemplo, solo a la organización legal, la unidad organizativa se entiende en este capítulo, que estamos en ella, o por ejemplo activar Google Chat solo para la unidad organizativa de IT, también controlar los servicios educativos, ¿no? Por ejemplo, en entornos escolares podríamos separar dos unidades organizativas, profesores y estudiantes, y a cada uno, pues obviamente, pues le daríamos, ¿no?, el Gchat y YouTube a los estudiantes, ¿no? Y a los profesores, pues les daríamos que hicieran hojas de Excel. Y con esto también ya para concluir, porque tampoco vamos a alargar mucho el tema de las unidades organizativas, voy a contaros qué no se puede hacer y para despejar dudas un poco la relación con GCP, IAM y todo esto, porque no sé si alguno o alguna tenéis alguna confusión cuando estamos hablando de políticas de seguridad fuera de lo que es el cloud de GCP, que eso es IAM, ¿no? Y ahora estamos hablando también de políticas de seguridad, pero no estamos hablando de IAM ni de GCP, solo estamos hablando de Google Workspace. Y por eso también vamos a ver un poquito al final esta relación. Para empezar, lo que no podemos hacer con una unidad organizativa.
no sirven para controlar permisos sobre recursos de Google Cloud Platform, GCP. No se utilizan en IAM de GCP. No están pensadas para agrupar recursos como buckets, máquinas virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ¿qué relación tienen las unidades organizativas con el IAM de Google Cloud? Respuesta corta, no tienen relación directa con IAM. Y vamos a ver ahora una explicación un poquitito más detalladita. En admin.google.com trabajamos con las unidades organizativas para usuarios humanos y dispositivos en Google Workspace. Punto. En IAM de GCP trabajamos con permisos para acceder a recursos de Google Cloud, como instancias de máquinas virtuales, buckets, bases de datos, etc. Son dos sistemas diferentes, aunque usen los mismos usuarios. Ahí es donde está la gracia. La gestión de los usuarios podemos repartirla, ¿no?, en grupos y a unidades organizativas. Y los usuarios que se encuentren en esas unidades organizativas ya van a heredar estas políticas. Podríamos decir que en cierto modo sí tienen relación, porque tienes usuarios creados en admin.google.com y esos mismos usuarios acceden a la consola de GCP. En este caso, los usuarios provienen de admin.google.com, ¿no?, perfectamente, pero los permisos sobre los recursos los vamos a definir en IAM, no con la unidad organizativa. Eso no lo vamos a ver en IAM. Por ejemplo, un caso muy concreto. Supongamos que tenemos un usuario, ¿no?, lucia@marcorubio.es, mi dominio. Como unidad organizativa tenemos IT Security, ¿vale? Y en admin.google.com le hemos aplicado un doble factor de autenticación obligatorio y además bloqueo de aplicaciones no aprobadas. Todo eso lo hemos hecho desde el admin.google.com. Luego en GCP podríamos ir y a través de IAM dar acceso para ver los logs a, ¿no?, lo que es el rol de Login Viewer en el proyecto de seguridad. Importante, la política de doble factor la hemos definido en admin.google.com, en la unidad organizativa, pero el permiso de ver los login, ¿no?, lo que sería el roles Login Viewer, lo hemos asignado desde IAM GCP y nada tiene que ver con la unidad organizativa. Por si no ha quedado claro, vamos a ver un resumen final y un par de consejitos prácticos, ¿vale? El concepto, como concepto, ¿qué se administra? Vale, en el admin.google.com, usuarios, dispositivos y aplicaciones. En IAM de GCP, recursos de GCP, máquinas virtuales, buckets, etc. ¿A quién aplica? En admin aplica personas y grupos. Y en IAM de GCP, personas, grupos, service accounts. ¿Cómo se agrupan? En admin se agrupan en unidades organizativas. Pero en IAM, como no las tenemos, el uso es directo de las políticas de IAM. ¿Permisos sobre GCP en admin? Nunca, no hay, no existe, no se puede. En IAM GCP sí. ¿Se usan juntos? A veces, los usuarios vienen de la misma fuente. En IAM GCP siempre, porque los usuarios que usamos en GCP son los usuarios del admin que hemos creado previamente. Como veis, es una relación necesaria, pero no directamente en cuanto a temas de cloud, ¿vale? Sino esto es un nivel organizativo de seguridad, son como el vaseline, ¿no?, de lo que podría ser una unidad organizativa, las líneas maestras de seguridad, pero luego ya vamos afinando dentro de lo que es, obviamente, GCP. Como consejos prácticos, usar las unidades organizativas para aplicar políticas de seguridad y de aplicaciones de Google Workspace según departamentos suele ser una muy buena práctica. Pero recordar, solo son aplicaciones y servicios de Google Workspace para las unidades organizativas. Usamos IAM para controlar el acceso granular, pero a recursos técnicos. Nunca confundamos una unidad organizativa, por ejemplo, con una carpeta de GCP. No tiene absolutamente nada que ver. Como hemos visto, las unidades organizativas tienen importancia porque
partimos de ellas para aplicar las primeras medidas de seguridad que van a heredar la jerarquía de recursos, ¿no? Y eso es bastante interesante. Luego ya cuando estamos en IAM vamos a hacer un poquito ya de fine tuning. ¿Esto por qué ocurre, no? Que tengamos los usuarios en admin y que esos mismos usuarios podamos usarlo en GCP, pero no podamos hacer cosas de permisos en uno y en otro sí. Vale, hay que diferenciar bien dos cosas para empezar. Una cosa es el gestor, el proveedor de servicios cloud, ¿no? En este caso es Google, y otra cosa es el proveedor de identidad, el Identity Provider, que en este caso también es Google, pero podríamos usar nada más que GCP para lo que es el control de nuestros recursos y tal, y para, por ejemplo, los usuarios usar Azure Active Directory perfectamente. Eso se puede hacer perfectamente. Por eso al final tiene que ser así. Tenemos los usuarios por un lado, tenemos las aplicaciones que están con los usuarios y los grupos y tal, el entorno empresarial de Google Workspace, y luego tenemos pues el cloud, ¿no? Que es GCP. La relación que tienen entre los dos es que vamos a compartir usuarios y grupos, y desde la parte de admin a nivel de unidad organizativa vamos a establecer las primeras reglas de seguridad. Solo las vamos a poder establecer desde el admin google.com, y a partir de ella allá a fine tuning. Espero que este capítulo haya quedado claro, que hayamos pasado un buen ratito hablando de las unidades organizativas, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que vamos a seguir explorando lo que es el admin.google.com, o lo que es lo mismo, Workspace. En nuestro caso estamos con Cloud Identity, las políticas de unidades organizativas, usuarios, grupos y algunas cositas que haremos sobre a nivel de account. Un saludote, chao chao.